Décima lectura del perfume de Patrick Süskind. Se sabe de hombres que buscan la soledad, penitentes, fracasados, santos o profetas que se retiran con preferencia al desierto, donde viven de langostas y miel silvestre. Muchos habitan cuevas y ermitas en islas apartadas o, algo más espectacular, se acurrucan en jaulas montadas sobre estacas que se balancean en el aire. Todo ello para estar más cerca de Dios. Se mortifican y hacen penitencia en su soledad, guiados por la creencia de llevar una vida agradable a los ojos divinos. O bien esperan durante meses o años ser agraciados en su aislamiento con una revelación divina que inmediatamente quieren difundir entre los hombres. Nada de esto concernía a Grenouille, que no pensaba para nada en Dios, no hacía penitencias, ni esperaba ninguna inspiración divina. Se había aislado del mundo para su propia y única satisfacción, solo a fin de estar cerca de sí mismo. Gozaba de su propia existencia, libre de toda influencia ajena, y lo encontraba maravilloso. Yacía en su tumba de rocas como si fuera su propio cadáver, respirando apenas con los latidos del corazón reducidos al mínimo, y viviendo a pesar de ello de manera tan intensa y desenfrenada como jamás había vivido en el mundo un libertino. El perfume de Patrick Süskind. El perfume de Patrick Süskind, narrado por Yamil Cuellar. Bienvenidos, bienvenidas a mis lecturas. Escenario de este desenfreno no podía ser otro. Era su imperio interior, donde había enterrado desde su nacimiento los contornos de todos los olores olfateados durante su vida. Para animarse, conjuraba primero los más antiguos y remotos. El vaho húmedo y hostil del dormitorio de Madame Gallard, el olor seco y corrioso de sus manos, el aliento avinagrado del padre Terrier, el sudor histérico, cálido y maternal del ama Boussir, el hedor a cadáveres de la Cimetière des Innocents, el tufo de asesina de su madre, y se revolcaba en la repugnancia y el odio, y sus cabellos se erizaban de un horror voluptuoso. Muchas veces, cuando este aperitivo de abominaciones no le bastaba para empezar, daba un pequeño paseo olfatorio por la tenería de Grimal, y se regalaba con el hedor de las pieles sanguinolentas y de los tintes y abonos, o imaginaba el caldo de 600.000 parisienses en el sofocante calor de la canícula. Entonces, de repente, este era el sentido del ejercicio, el odio brotaba de él con violencia de orgasmo. Estallaba como una tormenta contra aquellos olores que habían osado ofender su ilustre nariz. Caía sobre ellos como granizo sobre un campo de trigo.
los pulverizaba como un furioso huracán y los ahogaba bajo un diluvio purificador de agua destilada. Tan justa era su cólera y tan grande su venganza. ¡Qué momento sublime! Grenouille, el hombrecillo, temblaba de excitación. Su cuerpo se tensaba y abombaba en un bienestar voluptuoso, de modo que durante un momento tocaba con la coronilla el techo de la gruta, para luego bajar lentamente hasta ya ser liberado y apaciguado en lo más hondo. Era demasiado agradable este acto violento de exterminación de todos los olores repugnantes. Era realmente demasiado agradable. Casi su número favorito entre todos los representados en el escenario de su gran teatro interior, porque comunicaba la maravillosa sensación de agotamiento placentero que sigue a todo acto verdaderamente grande y heroico. Ahora podía descansar tranquilo durante un buen rato. Estiraba sus miembros todo lo que permitía la estrechez de su pétreo aposento. En cambio, interiormente, en las barridas praderas de su alma, podía estirarse a su antojo, dormitar y jugar con delicadas fragancias en torno a su nariz. Un soplo aromático, por ejemplo, como venido de un prado primaveral. Un templado viento de mayo que sopla entre las primeras hojas verdes de las hayas. Una brisa marina, penetrante como almendras aladas. Caía la tarde cuando se levantó, aunque esta expresión sea un decir, ya que no había tarde ni mañana ni crepúsculo, no había luz ni oscuridad, ni tampoco prado primaveral ni hojas verdes de haya. En el universo interior de Grenouille no había nada, ninguna cosa, solo el olor de las cosas. Por esto, llamar a este universo un paisaje es de nuevo una manera de hablar, pero la única adecuada, la única posible, ya que nuestra lengua nos sirve para describir el mundo de los olores. Caía, pues, la tarde en aquel momento, y en el estado de ánimo de Grenouille, como en el sur al final de la siesta, cuando el letargo del mediodía abandona lentamente el paisaje y la vida interrumpida quiere reanudar su ritmo. El calor abrasador, enemigo de las fragancias sublimes, había remitido, destruyendo a la manada de demonios. Los campos interiores se extendían pálidos y blancos en el lascivo sosiego del despertar, esperando ser hollados por la voluntad de su dueño. Y, como ya hemos dicho, Grenouille se levantó y sacudió el sueño de sus miembros. El gran Grenouille interior se irguió como un gigante, en toda su grandiosidad y altura, ofreciendo un aspecto magnífico. Casi era una lástima que nadie le viera. Y miró a su alrededor, arrogante y sublime. Sí, este era su reino, el singular reino de Grenouille, creado y gobernado por él. El singular Grenouille, devastado por él y erigido de nuevo cuando se le antojaba, ampliado hasta el infinito y defendido con espada flamígera contra cualquier intruso. Aquí solo mandaba su voluntad, la voluntad del grande, del magnífico, del singular Grenouille.
y una vez disipados los malos olores del pasado, quería ahora inundarlo de fragancias. Ah, recorrió a grandes zancadas los campos yermos y sembró aromas de diversas clases, tan pronto parco como pródigo, creando anchas e interminables plantaciones y parterres pequeños e íntimos, derramando las semillas o puñados o de una en lugares escogidos. Hasta las regiones más remotas de su reino corrió, presuroso, el gran Grenouille, el veloz jardinero, y pronto no quedó ningún rincón en que no hubiera sembrado un grano de fragancia. Y cuando vio que todo estaba bien y que toda la tierra había absorbido la divina semilla de Grenouille, el gran Grenouille dejó caer una lluvia de alcohol fina y persistente. Y enseguida todo empezó a germinar y brotar, de modo que la vista de los sembrados alegraba el corazón. Las plantaciones no tardaron en ofrecer abundantes frutos. En los jardines ocultos crecieron tallos jugosos y los capullos se abrieron en un estallido de pura lozanía. Entonces ordenó el gran Grenouille que cesara la lluvia, y así sucedió. Y envió el templado sol de su sonrisa por toda la tierra, e inmediatamente, en todos los confines del reino, la magnífica abundancia de capullos se convirtió en una única alfombra multicolor consistente en miriadas de valiosos frascos de perfume. Y el gran Grenouille vio que todo estaba bien, muy bien, y el viento de su hálito sopló por toda la tierra, y las flores, al ser acariciadas, despidieron chorros de fragancia y mezclaron sus innumerables aromas hasta formar uno solo y universal, siempre cambiante, pero en el cambio siempre unido en un homenaje a él, el grande, el único, el magnífico Grenouille, quien desde su trono en una nube de fragancia dorada aspiró de nuevo, olfateando su aliento, y el olor de la ofrenda resultó agradable, y descendió del trono para bendecir varias veces su creación, la cual se lo agradeció con vítores y gritos jubilosos y repetidos chorros de magnífico perfume. Mientras tanto, había oscurecido y las fragancias seguían derramándose y mezclándose con los ojos azules de la noche en notas cada vez más fantásticas.
Se preparaba una verdadera fiesta de perfumes con un gigantesco castillo de fuegos artificiales, brillantes y aromáticos. Sin embargo, el gran Grenouille estaba un poco cansado, así que bostezó y habló. «Mirad, he hecho una gran obra y me complace mucho, pero como todo lo he terminado, ya empiezo a aburrirme. Quiero retirarme y como culminación de este fructífero día, permitirme un pequeño entretenimiento en las cámaras de mi corazón. ¡En las cámaras de mi corazón!». Así habló el gran Grenouille, quien mientras el pueblo llano de las fragancias bailaba y le vitoreaba alegremente, bajó de la nube dorada con alas extendidas y voló sobre el paisaje nocturno de su alma hacia el hogar de su corazón. ¡Ah, qué agradable era volver al hogar! La doble tarea de vengador y creador del mundo representaba un esfuerzo considerable y someterse después durante horas al homenaje de los propios engendros no era el descanso más reparador. Fatigado por los divinos deberes de la creación y la representación, el gran Grenouille ansiaba los goces domésticos. Su corazón era un castillo de púrpura situado en un pedregoso desierto, oculto tras las dunas y rodeado de un oasis pantanoso de 7 murallas de piedra. Solo volando se podía acceder a él. Contenía 1000 cámaras, 1000 bodegas y 1000 elegantes salones, entre ellos uno provisto de un sencillo canapé de púrpura donde Grenouille, que ya no era el gran Grenouille, sino simplemente Grenouille o el querido Jean-Baptiste, solía descansar de las fatigas del día. Sin embargo, en las cámaras del castillo había estanterías, desde el suelo hasta el techo, y en ellas se encontraban todos los olores reunidos por Grenouille en el curso de su vida, varios millones. Y en las bodegas del castillo reposaban en cubas las mejores fragancias de su existencia que, una vez maduras, trasladaba a botellas que almacenaba en pasillos húmedos y fríos de varios kilómetros de longitud, clasificadas por años y procedencias. Había tantas que una vida no bastaba para beberlas todas. Y cuando el querido Jean-Baptiste, de vuelta por fin en su hogar en el Salón Púrpura, acostado en su sencillo y cómodo sofá, después de quitarse las botas, por así decirlo, daba unas palmadas y llamaba a sus criados, que eran invisibles, intocables, inaudibles y sobre todo inodoros y por consiguiente imaginarios. Les ordenaba que fueran a las cámaras y sacaran de la gran biblioteca los olores de este o aquel volumen y bajaran a las bodegas a buscarle algo de beber. Los criados imaginarios iban corriendo y el estómago de Grenouille se retorcía durante la penosa espera. Se sentía de repente como un bebedor sobrecogido en la taberna por el temor a que por alguna razón le nieguen la copa de aguardiente que ha pedido. ¿Y si las bodegas y las cámaras se encuentran vacías de improviso? ¿Y si el vino de las cubas se ha vuelto rancio? ¿Por qué le hacían esperar? ¿Por qué no venían? Necesitaba inmediatamente la bebida. La necesitaba con urgencia, con frenesí. Moriría en el acto si no la obtenía. Ay, calma, Jean-Baptiste. Calma, querido. Calma, Jean-Baptiste. Calma, querido. Ya vienen. Ya te traen lo que anhelas. Ya llegan volando los criados, trayendo en una bandeja invisible el libro de los olores.
el libro de los olores, y en sus invisibles manos enguantadas de blanco, las valiosas botellas. Ahora las depositan con sumo cuidado, se inclinan y desaparecen. Y cuando le dejan solo, por fin otra vez solo, alarga Jean-Baptiste la mano hacia los ansiados aromas. Abre la primera botella. Abre la primera botella, se sirve un vaso lleno hasta el borde, se lo acerca a los labios y bebe. Apura el vaso de olor fresco de un solo trago y es delicioso. Es un aroma tan bueno y liberador que al querido Jean-Baptiste se le anegan los ojos en lágrimas de puro placer. Y se sirve enseguida el segundo vaso de la misma fragancia. Una fragancia del año 1752. Atrapada en primavera, en el Pont Royal antes de la salida del sol, con la nariz vuelta hacia el oeste, de donde soplaba un viento ligero. En ella se mezclaban el olor del mar, el olor del bosque y algo de olor de brea de las barcas embarrancadas en la orilla. Era el aroma de la primera noche entera que sin permiso de Grimal, había pasado vagando por París. Era el aroma fresco del incipiente día, el primer amanecer que vivía en libertad. Entonces este aroma le auguró la libertad para él. Le auguró una vida nueva. El olor de aquella mañana fue para Grenouille un olor de esperanza. Lo conservaba con unción y bebía de él a diario. Cuando hubo apurado el segundo vaso, todo el nerviosismo, todas las dudas y toda la inseguridad le abandonaron y un maravilloso sosiego se apoderó de él. Apoyó la espalda en los blancos almohadones del canapé, abrió un libro y empezó a leer sus recuerdos. Leyó sobre los olores de su infancia, los olores de la escuela, los olores de las calles y de los rincones ciudadanos, los olores de los hombres. Y le recorrieron agradables escalofríos porque los olores conjurados eran sin duda los aborrecidos, los exterminados. Siguió leyendo el libro de los olores nauseabundos con un interés mezclado con repugnancia hasta que ésta superó a aquel, obligándole a cerrar el libro, apartarlo de sí y elegir otro. Al mismo tiempo iba sorbiendo sin pausa las fragancias nobles. Tras la botella del perfume de la esperanza, descorchó una del año 1744, llena del cálido aroma de madera que flotaba ante la casa de Madame Gallard. Y después de esta bebió una botella de aromas de una noche de verano, impregnados de un denso perfume floral, recorrido en un lindero de un parque de Saint-Germain-des-Prés, el año 1753. Se hallaba ahora saturado de olores y sus miembros se apoyaban cada vez con más fuerza en los almohadones. Una embriaguez maravillosa le nublaba la mente.
Y, sin embargo, aún no había llegado al final de la orgía. Sus ojos ya no podían leer. Hacía rato que el libro le había resbalado de las manos, pero no quería terminar la velada sin haber vaciado la última botella, la más espléndida, la fragancia de la muchacha de la Rue de Marais. La bebió con recogimiento. Después de sentarse para este fin muy erguido en el canapé, aunque le costó hacerlo porque el salón púrpura oscilaba y daba vueltas a su alrededor con cada movimiento, en una posición de colegial, con las rodillas y los pies muy juntos y la mano izquierda sobre el muslo izquierdo, así bebió el pequeño Grenouille la fragancia más valiosa de las bodegas de su corazón, vaso tras vaso, y se fue entristeciendo cada vez más. Sabía que bebía demasiado, sabía que no aguantaba lo bueno en tanta cantidad, y no obstante, bebió hasta vaciar la botella. Avanzó por el pasaje oscuro de la calle hasta el patio interior. Se acercó al resplandor de la vela. La muchacha estaba sentada partiendo ciruelas amarillas. A lo lejos explotaban los cohetes y petardos de los fuegos artificiales. Dejó el vaso y todavía como aturdido por el sentimentalismo y la borrachera, permaneció sentado unos minutos, hasta que le hubo desaparecido de la lengua el último regusto. Tenía la mirada fija y el cerebro tan vacío como la botella. Se dejó caer súbitamente de lado sobre el canapé y quedó al instante sumido en una especie de letargo. De modo simultáneo dormía a su vez el Grenouille exterior sobre su manta de caballerías, y su sueño era tan profundo como el del Grenouille interior, porque los hercúleos actos y excesos de éste habían agotado igualmente a aquel. Al fin y al cabo, ambos eran la misma persona. No se despertó, sin embargo, en el salón púrpura de su purpúreo castillo rodeado de sus 7 murallas, ni tampoco en los fragantes campos primaverales de su alma, sino solo en la pétrea caverna del extremo del túnel, sobre el duro suelo y en la oscuridad. Y sintió náuseas a causa del hambre y la sed, y también frío y malestar, como un borracho empedernido tras una noche de francachela. Salió a gatas de la galería. Fuera, la hora del día era indeterminada, casi siempre el crepúsculo o el amanecer incipiente. Pero incluso a medianoche, la claridad de los astros hería sus ojos como 1000 agujas. El aire se le antojó polvoriento y áspero, le quemaba los pulmones, y el paisaje era duro. Las piedras le hacían daño, e incluso los olores más suaves resultaban fuertes y penetrantes para su nariz, ya desacostumbrada al mundo. Grenouille, la garrapata, se había vuelto sensible como una langosta que ha abandonado su caparazón y se desliza desnuda por el mar. Fue al manantial y lamió la humedad de la pared durante 1 o 2 horas. Era una tortura. No se acababa nunca el tiempo en que el mundo real le abrasaba la piel. Arrancó de las piedras unos puñados de musgo y se los metió en la boca. Se puso en cuclillas y cagó mientras devoraba. ¡Deprisa! 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 Todo tenía que ir deprisa. Y como perseguido, como si fuera un pequeño animal de carne blanda. Y en el cielo ya planearan los Azores,
Volvió corriendo a su caverna del extremo de la galería, donde estaba la manta. Allí, por fin, se sintió otra vez seguro. Se apoyó en la pared de piedra, estiró las piernas y esperó. Ahora debía mantener el cuerpo completamente inmóvil. Inmóvil como un recipiente que amenaza con derramar su contenido después de un movimiento demasiado brusco. Poco a poco logró normalizar su respiración. El corazón desbocado empezó a latir más despacio. La excitación remitió, y de improviso la soledad invadió su ánimo como un reflejo negro. Cerró los ojos. La oscura puerta de su interior se abrió y él cruzó el umbral. Y dio comienzo el siguiente espectáculo del teatro anímico de Grenouille. El siguiente espectáculo de Grenouille. Así continuó día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Así continuó durante 7 años enteros. 7 años enteros. 7 años enteros. Durante este tiempo se libró en el mundo exterior una guerra. Y por cierto, una guerra mundial. Se peleó en Silesia y Sajonia, en Hannover y Bélgica, en Bohemia y Pomerania. Las tropas del rey morían en Hesse y en Westfalia, en las Baleares, en la India, en el Mississippi, en Canadá, si no morían antes de tifus durante el viaje. La guerra costó la vida a 1 millón de seres humanos, al rey de Francia, su imperio colonial, y a todos los estados beligerantes, tanto dinero que al final, llenos de pesar, decidieron ponerle fin. Por esta época en invierno, Grenouille estuvo una vez a punto de morir congelado sin darse cuenta. Yació 5 días enteros en el salón de púrpura y cuando se despertó en la galería, no podía moverse porque el frío había aterido sus miembros. Cerró inmediatamente los ojos para morir dormido. Pero entonces se produjo un cambio de tiempo que lo descongeló y salvó su vida. En una ocasión la nieve alcanzó tal altura que ya no tenía fuerzas para excavar hasta los líquenes y se alimentó de murciélagos muertos por congelación. Una vez encontró un cuervo muerto delante de la caverna y se lo comió. Tales fueron los únicos sucesos del mundo exterior de los que tuvo conciencia durante aquellos 7 años. Todo lo demás ocurrió solo en su montaña, en el reino autocreado de su alma. Y allí habría permanecido hasta la muerte, porque no le faltaba nada, si no se hubiera producido una catástrofe. Una catástrofe que lo expulsó de la montaña y lo devolvió al mundo. La catástrofe no fue un terremoto, ni un incendio forestal, ni un corrimiento de tierras, ni un derrumbamiento de la galería. En realidad no fue ninguna catástrofe exterior, sino interior. Y además, bastante penosa, porque bloqueó la ruta de evasión preferida de Grenouille. Sucedió mientras dormía, mejor dicho, durante un sueño. O dicho con mucha más propiedad, en un sueño en el interior de su fantasía. Yacía dormido en el canapé del salón púrpura, rodeado de botellas vacías. Había bebido enormes cantidades, al final hasta 2 botellas del perfume de la muchacha pelirroja. Por lo visto fue demasiado, ya que su descanso, aunque profundo como la muerte, no careció de sueños que lo cruzaron como jirones fantasmales, y estos jirones eran claros vestigios de un olor.
principio se desfilaron en franjas delgadas bajo la nariz de Grenouille. Pero después adquirieron la densidad de una nube. Una nube. Era como si se hallara en medio de un pantano que emanara una espesa niebla. Esta niebla fue ganando altura y pronto Grenouille se vio rodeado por ella, empapado de ella, y entre los jirones ya no quedaba ni rastro de aire limpio. Si no quería ahogarse, tenía que respirar esta niebla. Y la niebla era, como ya se ha dicho, un olor. Y Grenouille sabía de qué clase de olor se trataba. La niebla era su propio olor. La niebla era su propio olor. El suyo, el de Grenouille, su propio olor. Y lo espantoso era que Grenouille, aunque reconocía este olor como el suyo, no podía olerlo. No podía, ni siquiera ahogándose en el propio olor, olerse a sí mismo. Cuando comprendió esto con claridad, profirió un grito fuerte y terrible, como si lo quemaran vivo. El grito derrumbó las paredes del salón púrpura y los muros del castillo. Salió del corazón, cruzó tumbas, pantanos y desiertos, pasó a gran velocidad por el paisaje nocturno de su alma como un voraz incendio. Le taladró la boca, perforó la destrozada galería e irrumpió en el mundo, resonando mucho más allá de la altiplanicie de Saint-Flour. Fue como si gritara la montaña, y su propio grito despertó a Grenouille, quien al despertarse agitó los brazos como si quisiera disipar la niebla inodora que quería asfixiarle. Sentía tal terror que todo su cuerpo temblaba de puro pasmo. Si el grito no hubiese rasgado la niebla, se habría asfixiado a sí mismo. Una muerte espantosa. Le aterraba solo el pensarlo. Y mientras seguía sentado, temblando e intentando ordenar sus pensamientos de confusión y terror, sabía ya una cosa con absoluta seguridad. Cambiaría su vida, aunque solo fuera porque no quería tener aquella horrible pesadilla por segunda vez. No podría resistir una segunda vez. Se echó la manta de caballería sobre los hombros y se arrastró hasta el aire libre. Fuera mediada la mañana. Una mañana de finales de febrero. Brillaba el sol y la tierra olía a piedra húmeda, a musgo y agua. En el viento flotaba ya un ligero perfume de anémonas. Se puso en cuclillas ante la entrada de la cueva. Los rayos del sol le calentaban. Aspiró el aire fresco. Todavía se estremecía al pensar en la niebla de la que había huido, y sintió un gran bienestar al notar el calor en la espalda. No cabía duda de que era bueno que este mundo exterior existiese, aunque solo le sirviera de lugar de refugio. No resistía a la idea de no haber encontrado ningún mundo a la salida del túnel, ninguna luz, ningún olor, nada en absoluto. Solo aquella pavorosa niebla, dentro, fuera y por doquier.
La fuerte impresión fue remitiendo poco a poco, así como la sensación de miedo, y Grenouille empezó a sentirse más seguro. Hacia el mediodía ya había recobrado su sangre fría habitual. Se puso bajo la nariz el índice y el dedo mediano de la mano izquierda y respiró entre los dedos. Olió el aire húmedo de primavera, perfumado de anémonas. Sus dedos no los olió. Dio la vuelta a la mano y olfateó la palma. Notó el calor de la mano, pero no olió a nada. Entonces se enrolló la manga destrozada de su camisa y hundió la nariz en el hueco del codo, donde sabía que era el lugar donde todos los hombres huelen a sí mismos. Pero no olió a nada. Tampoco olió a nada en las axilas, ni en los pies, ni en el sexo, hacia el que se dobló todo lo que pudo. Era grotesco el Grenouille que podía olfatear a cualquier ser humano a kilómetros de distancia. No era capaz de oler su propio sexo, que tenía menos de un palmo de la nariz. A pesar de ello, no se dejó dominar por el pánico, sino que se dijo lo siguiente, reflexionando con frialdad. No es que yo no huela, porque todo huele. El hecho de que no huela mi propio olor se debe a que no he parado de oler desde mi nacimiento, y por ello tengo la nariz embotada para mi propio olor. Si pudiera separarlo de mí, todo, o por lo menos en parte, y volver a él al cabo de cierto tiempo de descanso, conseguiría olerlo muy bien, y por lo tanto, a mí mismo. Se quitó la manta de los hombros y se despojó de la ropa, o de lo que quedaba de su ropa, que más bien eran harapos o andrajos. Durante 7 años no se la había quitado de encima. Debía estar totalmente impregnada de su olor. Tiró las prendas una sobre otra a la entrada de la cueva y se alejó. Entonces trepó por primera vez en 7 años a la cima de la montaña, y cuando estuvo allí, se situó en el mismo lugar donde se detuviera el día de su llegada. Dirigió la nariz hacia el oeste y dejó que el viento silbara en torno a su cuerpo desnudo. Su intención era orearse completamente, impregnarse tanto del aire del oeste, lo cual equivalía a bañarse en el olor del mar y de los prados húmedos, que el olor de éste dominara el de su propio cuerpo y así formara una capa de fragancia entre él, Grenouille, y sus ropas, a las cuales estaría entonces en posición de oler con claridad, y a fin de aspirar por la nariz la menor cantidad posible del propio olor, inclinó el torso hacia adelante. Alargó el cuello contra el viento todo lo que pudo y estiró los brazos hacia atrás. Parecía un nadador a punto de zambullirse. Mantuvo esta posición extraordinariamente ridícula durante varias horas, durante las cuales, pese a que el sol era todavía débil, su piel blanca, desacostumbrada a la luz, se puso roja como un tomate. Hacia el atardecer bajó de nuevo a la caverna. Vio desde lejos el montón de ropa en el suelo. En los últimos metros se tapó la nariz y no la abrió hasta que la hubo hundido entre los harapos. Realizó la prueba olfatoria tal como se la enseñara Baldini. Aspiró con fuerza y luego expelió el aire por etapas. A fin de captar el olor, formó sobre el montón una campana con las manos y metió en ella la nariz
y metió en ella la nariz a guisa de trabajo. Hizo todo lo que pudo para distinguir su propio olor en los harapos, pero no estaba allí. Decididamente no estaba allí. Pudo entresacar 1000 otros olores: el de la piedra, la arena, el musgo, la resina, la sangre del cuervo, incluso el de la salchicha comprada hacía años en las cercanías de Sully. Era claramente perceptible. La ropa contenía un diario olfativo de los 7 u 8 últimos años. Solo faltaba su propio olor. El olor de quien le había llevado puesta sin interrupción durante todo aquel tiempo. Sintió de pronto un poco de miedo. El sol se había ocultado y él estaba desnudo ante la entrada de la galería en cuyo tenebroso extremo había vivido durante 7 años. El viento era gélico y enfriaba su cuerpo, pero él no lo notaba porque sentía otra cosa que dominaba la sensación de frío, y que era el temor. No el mismo temor que había experimentado durante el sueño. Aquel temor espantoso de asfixiarse a sí mismo, que debía ser vencido a cualquier precio y del que había conseguido escapar. El temor que ahora le atenazaba era el de ignorar algo de sí mismo. Y se trataba de una especie opuesta a la anterior, ya que de éste no podía escapar, sino que debía hacerle frente. Tenía que saber sin ningún género de duda, incluso aunque el descubrimiento fuese terrible, si despedía o no algún olor. Y además, sin pérdida de tiempo, inmediatamente entró de nuevo en la galería. A los 2 metros ya estaba sumergido en tinieblas, pero a pesar de ello conocía el camino como a plena luz. Lo había recorrido muchos miles de veces, conocía cada detalle y cada recodo, olía cada saliente de roca y cada piedra protuberante. Encontrar el camino no era difícil. Lo difícil era luchar contra el recuerdo de la pesadilla claustrofóbica que avanzaba en su interior como una marea a medida que se adentraba en la galería. Pero tenía valor. Es decir, luchaba contra el miedo de no saber, contra el temor de la incertidumbre, y su lucha era efectiva porque sabía que no podía escoger. Sabía que no podía escoger. Cuando llegó al extremo de la galería, al lugar donde el barranco de piedras era más abrupto, los 2 temores lo abandonaron. Se sintió tranquilo, con la cabeza clara y la nariz afilada como un escalpelo. Se puso en cuclillas, se tapó los ojos con las manos y olfateó. En este lugar, en esta sepultura pétrea, aislada del mundo, había yacido durante 7 años. Si en alguna parte de la tierra tenía que percibir su olor, este era el lugar. Respiró lentamente. Realizó la prueba con minuciosidad. Se concedió tiempo antes de emitir el juicio. Permaneció en cuclillas 1/4 de hora. Poseía una memoria infalible y recordaba con exactitud el olor de este lugar hacía 7 años. A piedra y a frialdad húmeda y salada, tan limpia que ningún ser vivo, ya fuera hombre o animal, podía haber estado jamás allí. Y ahora olía exactamente a lo mismo. Se quedó un rato más en la posición, muy tranquilo, solo asintiendo en silencio con la cabeza. Luego dio media vuelta y echó a andar, al principio encorvado, y cuando la altura de la galería se lo permitió, con el cuerpo erecto hacia el aire libre.
Una vez fuera, se vistió con los harapos. Hacía años que los zapatos se le habían podrido. Cubrió su hombro con la manta y abandonó aquella misma noche el Plom du Cantal en dirección sur. El perfume de Patrick Süskind.